Shalom, Shalom. bendiciones. Estamos reunidos nuevamente para poder compartir una nueva porción de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Vamos a revisar la parashá, Bo. que significa Ve. Be. Le sonaba oveja, ¿no es cierto? Así es. Sí, claro. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, Capítulo 12. Shemot, ¿no es cierto? El capítulo 12, desde el versículo 29 hasta el 51. La lilla número 6. Y esta es la línea número 6. Estamos llegando al final. Vamos a orar y vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, puesto que usted nos congrega, usted está efectuando un llamamiento, el susurro, Señor, a su pueblo a través de esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, puesto usted ha considerado a los pequeños que somos nosotros para poder colocarla a disposición y poder ser instruidos en el camino que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, que las meditaciones de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca sean inspirados por usted, Espíritu Santo. Le convocamos el Ruach HaKodesh que nos inunde esta tarde para poder ser guiados a toda verdad. En el nombre de Yeshua HaMashiach y sus méritos. Amén. 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 Qué bonito Ujú. lo que va a ocurrir con nuestra lectura hoy, porque estamos llegando al final de una promesa bien importante que Hashem le ha hecho a Abraham, Claro. al padre de la fe, ¿no es cierto? Vamos a leer entonces. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros, y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Wow. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea el circuncidado, todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella.
La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Amén. Llegamos al final de esa promesa, mencionábamos recién, ¿no es cierto? Esta promesa viene vinculada al padre de la fe, Abraham, a quien se le había exhortado, ¿no es cierto?, que en su cuarta generación iba a ingresar a Egipto, y eso fueron 70 personas de una familia. Sí, que iban a ser esclavos por 400 años, le había dicho el Señor. Claro. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es que ya pasa todo este proceso y están saliendo transformados con todos los elementos para ser una gran nación. Así es. La nación nace, y por eso veíamos, ¿no es cierto?, que de una otra forma el Padre ha indicado a ellos que el primer mes, cuando se establece la Pascua, pasa a ser el primer mes de la nación de Israel. Sí. Pasa a ser el día del cumpleaños de Israel. Sin embargo, hay otra fecha que cuando cuenta toda la historia de la humanidad, que es cuando está en el Edén, ¿no es cierto?, de su creación. Claro, que ahí cuenta los años, primer año. Claro, ahí cuenta los años. De la humanidad. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, desde el Edén cuenta los años de la humanidad. Y desde la salida de Egipto, los años de cuando nace Israel. Claro, es una importante distinción esto. Claro, en el primer mes del año. Esto da pie que justamente con la salida de ellos, a raíz de lo que nos explicaban ayer nuestros queridos hermanos Raúl y Natalia, ¿no es cierto?, tan linda exposición de la parachá hacían ayer, con tantos elementos tan importantes que se estaba llevando el pueblo. El pueblo ya no era solamente una familia, era una nación. Claro. Entonces, en resumen, entraron 70 a la juguera de Egipto y salió una nación. Una nación. De 600.000 hombres. Sí, sin contar los niños. Niños ni mujeres. Claro, porque habla solamente de hombres. Bueno, eso es lo que está diciendo Los vacas, aquí ovejas la palabra. y todo. Pero dice que a contar de la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y esta tierra de Egipto sería herencia de ¿quiénes? ¿Quiénes sería Egipto? Que en hebreo conocemos como Misraim. De hecho, hay un salmo, el Salmo 78, 51, que habla de esto y dice que él hirió a todo primogénito de Egipto, de las tiendas de Cam. Entonces, Dios había dejado caer, ¿no es cierto?, una maldición por parte de Noé, que había pasado a ser el Elohim de Cam. Claro. De una otra forma, al exhortar la maldad que había sobre él. Claro, porque había deshonrado a su padre. Oiga, pero fíjese que incluso Job mencionaba algo de esto, ¿no es cierto? Sí. En Job 34:20, en un momento dice, morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos. Sí. Y Job, claro, no es contemporáneo de ellos. No. De hecho, había sido como una palabra profética también de pronto de lo que iba a ocurrir. Así como Abraham también había recibido sin duda esta palabra de parte de Dios que después de 400 años iban a salir de esta esclavitud, y dice que la palabra dice que también le dijo a Abraham con gran poder y riquezas, que también después vemos más adelante que por mandato, ¿no es cierto?, que le había dado el padre a Moisés. El pueblo había ido, ¿no es cierto?, donde los egipcios, y ellos le habían dado, porque el padre le había dado gracia delante de los egipcios para que le dieran sus joyas y pertenencias. Y ahí lo vemos también como quizás una palabra profética también dada a Job en su tiempo respecto de esta misma situación, porque efectivamente es muy coincidente con respecto de una hora específica, porque habla de la medianoche. Habla de la medianoche. Claro, y repasamos aquí, ¿no es cierto?, en Génesis, cuando hace mención la promesa a Abraham en 15:14, ¿no es cierto?, le dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
Así. nos damos cuenta de esta promesa. Se cumple. Era el plan de Dios. El Señor siempre tiene el control sobre nuestras vidas. Amén. Por más que nos cueste entenderlo, reconocerlo, está anunciado. Está anunciado. El Señor aquí da evidencia de que Él tiene el control de todo y está cumpliendo sus promesas, como en su palabra también hace mención, ¿no es cierto?, que Él no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Arrepentirse de lo que dice. Claro, es tremendo. Bueno, es importante comprender que hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros, hijos de Israel, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, y los hace marchar, los hace caminar. Pero esa noche habían comido ellos la Pascua y estaban con un sentido de obediencia mayor. Claro, o sea, a ellos les fue dada una orden, también lo veíamos, ¿no es cierto?, con el estudio que había hecho Natalia, con Raulito, que habían recibido una orden de parte de Moisés, de Dios directamente, del Padre, de celebrar Pesaj, nosotros llamamos Pascua, y le había indicado la forma, todo lo que tenían que hacer. Nosotros hoy día podemos entender, podemos tener una comprensión mayor de lo que se estaba viviendo con respecto a lo que significaba el sacrificio de nuestro Señor. Cuando Juan Bautista se le presenta, ¿no es cierto?, le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en ese entonces ellos no entendían. O sea, para ellos, y yo creo que hoy día todavía para el pueblo judío, ellos entienden de que era necesario que comieran ese cordero de esa manera. O sea, no podía ser ni cocido, ¿no es cierto?, ni podía ser crudo. Tenía que ser asado. Tenía que ser, no se le podía quedar ni un hueso, se tenía que comer completo, no podía quedar nada. De la cabeza hasta los pies. Inclusive las entrañas. Entonces, para ellos, sin duda fue una muestra de obediencia también para el Eterno, porque ellos no tenían entendimiento en ese minuto del por qué lo estaban haciendo. Y como sabemos también, aquí se establece un pacto, porque también la palabra nos enseña que si no hay derramamiento de sangre, no hay pacto. Y aquí vemos la sangre de ese cordero representa un pacto entre su pueblo y el Eterno, donde dice que él mismo va a pasar esa noche, a medianoche, para herir a todo primogénito. Pero sin embargo, aquellas casas que estén marcadas no van a ser heridos los primogénitos. Entonces, esto también, pensando en lo que decía, o lo que veíamos anteriormente, de que para los egipcios era abominación los pastores de ovejas, entendiendo que la oveja es como la hembra y el cordero viene siendo el macho. Y bueno, el cordero en este caso era un corderito de 1 año, sin defecto, ¿no es cierto? Y para ellos era abominación para los egipcios, porque ellos tenían una deidad que representaba el cordero. Entonces, ellos no podían entender cómo de repartida estuvieran pastoreando a sus dioses, a sus ídolos, y además de eso, menos sacrificarlo. Sabemos también que la Escritura dice que junto con el pueblo de Israel salieron también egipcios que se sumaron en vista de todas las maravillas y cómo se había glorificado Dios de todas las plagas, ¿no es cierto? Y cómo había salvaguardado su pueblo, no así a los egipcios. Muchos egipcios se sumaron, se adhirieron claro, al pueblo de Israel, y para ellos también sin duda fue el hecho de sacrificar a este cordero era un renunciamiento a sus ídolos, y era necesario que fuese así. Claro, bueno, de eso justamente se trata este escenario. El Señor está haciendo un llamamiento, ¿no es cierto? Y Él, al pasar Pesaj por las puertas de las casas, ¿no es cierto?, reconocemos lo que Él hace cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo. Amén. ¿Verdad? Si tú cenas conmigo, yo cenaré contigo. Aleluya. Y esto es poderoso porque también esta invitación queda como una muestra, una señal en la puerta de los hebreos, que lo ve todo Egipto, dando
una muestra de una invitación de Hashem al pueblo y a todas las naciones en realidad, porque Egipto era multicultural. Una invitación a vivir las bondades del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y esto está establecido hasta hoy, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que tenemos que dar señales claras para que otros puedan convertirse y dejar la idolatría. Claro. Esto es un desafío justamente a declarar: yo renuncio a la idolatría. Claro. Y para eso es Pascua. Para eso es Pascua, para declarar nuestro renunciamiento a la idolatría de este mundo. Amén. Y invitar al resto del mundo a que se sumen, a que viva este proceso de conversión. Amén. Entonces hay una distinción de lo que es la conversión, de lo que es el arrepentimiento. Entonces la conversión guarda relación a renunciar a los ídolos. Claro. Y esta señal poderosa está escrita en las puertas de todo Egipto, de las familias de los hebreos, ¿no es cierto?, de los israelitas. Y se reconoce que los egipcios han visto el poder del Dios de Israel sobre sus creencias falsas. Claro. Y ellos están, al 10º día se llevaron al cordero a sus casas. Sin duda el bramido de estos animalitos inundó también y afligió el corazón del pueblo egipcio. A sus vecinos, porque ellos estaban en Gosén, pero siendo vecinos del pueblo. Claro, pero también reconociendo que ya ellos como esclavos ya estaban siendo transformados en su mente, en transformar un corazón cobarde por el maltrato, por la opresión de su enemigo, en un corazón más valiente. Ya estaban dispuestos a desafiar con su obediencia, a través de la obediencia, las injusticias que infringía el pueblo de egipcio a ellos. Entonces era una muestra de que ellos estaban dispuestos a desafiar a sus dioses egipcios, y es mostrar la caída del corazón del pueblo egipto al ver que ellos tenían preso durante 4 días a una de sus deidades, este animalito representado en el cordero, ¿no es cierto? Por lo tanto, además ellos le dan una señal clara que están dispuestos a comerse su Dios. Sí, claro. Nos comeremos tu Dios. Entonces, porque esto siempre se trató en definitiva también de una, podríamos decirlo, de alguna lucha o de derrotamiento de parte del Dios de Israel, el Dios verdadero, sobre las deidades egipcias. Perfecto. Que eran los ídolos, que en realidad era mostrarles justamente que eran ídolos que no escuchaban, que no respondían a sus oraciones. Que tenían boca y no hablaban. Exacto. Que tenían oído y no escuchaban, ¿no es cierto? Perfecto. Y por otro lado, reconocer que este día 14, que ya en la noche están saliendo, sin duda el corazón de la nación egipcia está derrotada y está llena de temor por el Dios de Abraham. Y además ellos estaban adheridos y de hecho ya tenían en gran renombre, en gran admiración a Moisés. Las mismas naciones están exaltando el liderazgo de Moisés. Por lo tanto ellos se atreven a cumplir el botín de guerra, de una otra forma, del Dios vencedor sobre los dioses de Egipto, al pedirle alhajas y vestidos. Joyas de plata, de oro y vestiduras. Y se lo dan con gozo, se lo dan con alegría al pueblo egipcio, porque lo único que quiere es que se vayan a servir a su Dios. Para que ellos puedan estar en paz y bajo seguridad de alguna manera, porque ya habían padecido todas las plagas ya. Los que quedaron, porque imagino que en el proceso muchos también cayeron muertos. Claro. Además de los primogénitos, me refiero. Entonces, sin duda fue para ellos, podríamos decir, como un alivio, ya ahora por fin se va, así que llévense todo. Pero se estaba cumpliendo la palabra profética que se había entregado a Abraham. Y también vemos que... ¿Sabes? Quería comentar que algo que también me llamó la atención mientras estudiamos esto, que identificamos, ¿no es cierto?, que Mesuzot tiene que ver con el pilar derecho de las casas de los hebreos, uno de los pilares que tienen que ser teñidos con la sangre. Claro.
del Cordero, y de ahí viene la palabra Mesuzá, que lo que busca, ¿no es cierto?, es declarar de que una señal al Shaddai, que va a tomar el que defiende a Israel, el que cubre a su pueblo, que desde antes de Egipto hacia atrás, desde antes de Abraham hacia atrás, a todos los patriarcas, los que eran pueblo, el Shaddai era el que le defendía. Hasta ahí tenían el reconocimiento de ese nombre. Amén. Y él y hasta el día de hoy tenemos que tener establecido, ¿no es cierto?, esta señal en nuestras puertas, que nosotros, al verlo simbólicamente, también nuestro corazón tiene que ser llamado a conciencia de que estamos pasando un ambiente nuevo, que tenemos que tener un recogimiento en nuestro corazón para entrar en un ambiente de santidad al ambiente nuevo que queremos entrar. Es recomendable también tenerla, por ejemplo, al ingreso de la habitación matrimonial, reconociendo que hay una santidad demandada del Señor para nuestra intimidad, incluso nosotros como esposos. Esta señal tiene que estar en los linteles de las puertas de tu casa, en los pilares de tu habitación. Átalo en tu mano, en tu frente, entonces, en tu cuello. Entonces estamos viendo el establecimiento de una señal muy poderosa, que es el llamamiento a aceptar la protección del Dios vivo. Con obediencia. Y del Dios verdadero, a través de nuestra obediencia, claro. ¿No es cierto? De hecho, también vemos con lo que representa esta fiesta de Pesaj que se establece por parte del Eterno, justamente es el simbolismo en lo profético del sacrificio de nuestro Señor. Vemos que no es cierto que aquel que se sumara en el sacrificio de este corderito, de asarlo, ¿no es cierto?, de comérselo, de dejar la marca de la sangre en el lintel de la puerta, iba a ser rescatado, iba a ser adherido al pueblo. Y dentro de esto se establece ese pacto, que está de la mano también con lo que es la circuncisión. De hecho, también entendemos con esto que a través de la sangre de Cristo, nosotros siendo quienes no éramos pueblo, somos adheridos a través de la sangre de Cristo. Amén. Al pueblo de Israel. Entonces somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos hijos adoptados e injertados a este olivo de Israel. Y por obediencia y por creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, nosotros somos injertados y somos salvados, somos llevados, ¿no es cierto?, a ser parte de su pueblo. Y además entendemos de que esta sangre es que representa la sangre de este Cordero, la sangre de Jesús, también es la que hoy día nos cubre, ¿no es cierto?, cubre todos nuestros pecados. Y que nosotros, además de sumarnos a recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, también nos sumamos a la obediencia a Él, a su palabra, que además Él es la Torah viviente. Por lo tanto, cumpliendo esto de guardar los mandamientos y de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros también podemos alcanzar la corona de vida y la vida eterna. Amén. Y esta señal puesta en la puerta, que es la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo, que quita la muerte, ¿no es cierto? El apartado de la vida, como nos decía de otra forma ayer en ese mensaje tan bonito, Raulito con Nati, queda establecido que el Shaddai viene a establecer. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech Adam, Hasher, Kideshanu, Benizvotar, Bet Sivanu, Likboa Mesuzá. Es la oración, ¿no es cierto?, que establece la bendición que está establecida por el Señor ahí. En el Salmo 78:50, usted menciona antes que el Señor los hirió en las tiendas de campo, ¿no es cierto? En Job 34:20 vimos que en un momento morirán, dice, y a medianoche se alborotarán los pueblos. Claro, y eso es lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Sí. Y ya Job lo tenía proféticamente revelado en Génesis. Job. En Génesis 15:14, la promesa de la salida con riqueza. Y en Salmo 105, 36, 37,
se indica, el salmista indicaba la muerte de los enemigos del pueblo de Dios. Amén. ¿Cómo iba a pasar esto? Los primogénitos. De los primogénitos. Y en Deuteronomio 36 empieza a quedar ya establecido en el Antiguo Testamento, como en Deuteronomio 10, 14, 16 y Jeremías 4, 4, que la genuina circuncisión del corazón es lo primero que debe pasar en un hijo de Dios. Amén. Y que también Cristo en Romanos, ¿no? Sí, en Romanos 2, 28, 29. Que habla de, ya no es una circuncisión hecha de mano, sino que es por el mismo Cristo, ¿no es cierto?, que Él circuncida nuestros corazones. Perfecto. Y que esto es libertad espiritual. Claro, que ya es una circuncisión de corazón, justamente una circuncisión espiritual. Aleluya. Y qué bonito esto. Entonces, fíjese que la Pascua en realidad, que guarda relación con la salida de Israel, es con el nacimiento de la nación de Israel, del pueblo escogido por Dios, nación a la cual somos injertados por la fe. Amén. Y por eso hay que celebrarlo siempre. Siempre. Y con este corazón debemos celebrarlo. Tener ese entendimiento de que, y cuando recordamos lo que nosotros conocemos, lo que dice el Nuevo Testamento, como la Santa Cena del Señor, en realidad cuando Él hace mención de que le debemos de recordar, en realidad Él nos invita, ¿no es cierto?, a comer del pan, que es su cuerpo, y beber del vino, que es su sangre, pero que Él la derramó por todos nosotros. Pero en realidad esa invitación es como es el cambio, ¿no es cierto?, de Él como por el Cordero, porque ya no tenemos que hacer ese sacrificio del Cordero. Amén. Porque Él fue sacrificado una vez y para siempre. Aleluya. Pero sí es necesario que le recordemos, porque Él nos demandó hacer esto en conmemoración de mí, pero se refería justamente a seguir celebrando estas fiestas, la fiesta de Pesaj, que es la fiesta de Pascua, recordando de que Él ahora está representado en ese pan y en ese vino, y que debemos de comerlo completito, porque así como decía, desde la cabeza hasta los pies y sus entrañas, todo, nada debe de quedar. Y lo otro es que nos habla de esto de la circuncisión, ¿no es cierto?, de establecer este pacto con Él, porque esto representaba la circuncisión, el pacto, ¿no es cierto?, abrámico. Ahora la circuncisión es con Cristo. Entonces pasamos a ser este pueblo, y ahora cuando hacemos esto también hacemos un renunciamiento a nuestra naturaleza vieja, y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces también vemos que aquellos que se sumaron de parte de los egipcios, y quizás de otras naciones, porque como bien decías tú, era multicultural, efectivamente ellos tuvieron que demostrar con este acto de haberse comido, entre comillas, a un dios, un ídolo de ellos, de que efectivamente estaban renunciando a su manera de creer, de pensar, y que estaban sumándose, adheriéndose a la fe de Abraham. Recordando que hay un principio súper importante que Dios estableció a través de la alimentación de su pueblo, que es lo que es puro, que es lo que es impuro, porque a raíz de nuestro vientre refleja, ¿no es cierto?, el Señor quienes somos. Amén. De hecho, Él establece a través de lo que comemos lo que somos. Si nosotros comemos el cuerpo de Cristo y lo hacemos con conciencia, vamos a estar estableciendo, ¿no es cierto?, el cenar con dignidad. Amén. Frente al Padre. Entonces, y en forma adecuada. También esto lo establece en 2 de Corintios, ahora que me recuerdo, Pablo se lo explica a los corintios, ¿no es cierto? En 2 de Corintios él les hace mención de qué significa cenar indignamente. Y esto trae enfermedad. Sí. Y dice, por causa de esto muchos duermen. ¿Qué es lo que le pasa a todo el resto de las naciones que no están conscientes de que es un ídolo? El pueblo de Dios en ese minuto empieza, el pueblo naciente de Dios tiene fe. Claro. Y está cumpliendo la promesa del Padre de la fe. ¿Y la fe en qué? En que ya reconoce de que esos dioses, esa idolatría, ni un poder tiene sobre ellos, y los hace libres de eso. ¿A tal nivel de qué? Que son capaces de comérselo
sabiendo por la fe que nada le va a afectar. Claro, porque Y en esto, perdón, para cerrar el punto, darle evidencia, un testimonio vivo a los mismos egipcios, al resto de las naciones que están en Egipto y a los mismos egipcios. claro. Por eso fíjese, aquí pasan tres cosas en la Pascua, porque él lo que dice que primero que todo el pueblo debe hacer esto, Claro. es decir, no es a medias, No. todo el pueblo, por lo tanto coloca la Pascua como algo muy importante, que todo que es nación santa tiene que vivirlo, todo, y por eso incluso tan importante que más adelante el Señor establece en su ordenanza que si tú no lo puedes vivir en Pascua, establece una segunda oportunidad para vivirla, para que no te pierdas el Si ciclo no de estás en vivir. Jerusalén, en el caso Si no estás en condición de vivirla, porque también de impureza, que no podías vivirla. también. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor da una segunda oportunidad porque declarando que es muy importante que todo el pueblo lo viva. Y eso está estableciendo. Aquí, aquel que no lo viva no está dentro de la promesa. Entonces, Y lo que significaba, lo peor de todo, que era el karat, ¿qué era? no, pero vamos a llegar a eso, todavía no adelante eso. Por eso es importante destacar el corbán del pesaje, Claro. ¿no es cierto? De la Pascua. Y golpeará a los primogénitos, dice, de los egipcios, de las naciones y de los animales, de todos aquellos, incluso hasta del mismo pueblo de Israel, que no establecieran el mandato que Dios dio de colocar su señal en la puerta. Y además dijo que hago justicia, dice, a los dioses de Egipto. O sea, son tres cosas que declara que hará en particular al pueblo en un solo versículo. Entonces mezcla tres cosas. ¿Qué tiene que ver el cordero? ¿Qué tiene que ver con los primogénitos? ¿Y qué tiene que ver con los dioses de Egipto? Tiene que ver con que reconocer, de primero que todo, que Faraón con todos sus servidores, con sus siervos, no los tocó a ellos, no les pegó a ellos, porque es importante que ellos vieran el poder de la manifestación de Yahweh. Entonces, eso está pasando, y él dice que esto es un Ukat Olam. Ukat Olam, que dice que es una ley eterna. Eso es tremendo. Es para siempre. Para siempre tenemos que tomar la decisión, porque no hay vuelta atrás, y vivir permanentemente esta conmemoración en nuestro corazón. El que no hace Pesach tenía segunda opción, dijimos, ¿no es cierto? Lo cual daba evidencia que era muy importante. Por lo tanto, hacer Brit Milá más Pesaj es el mandato en esta parachá también. Claro, No hacerlo era caret, era lo que significa que era muerte espiritual. Y es tremendo porque creo que son solamente son estos dos mandatos, Brit Milá y Pesaj, son los únicos dos mandatos positivos que no son restricciones de Dios, no son actos positivos que hay que hacer. Claro, que no es no hagas esto, sino que debes hacer esto. No son prohibiciones, ¿no es cierto? Estos son deberes positivos a desarrollar que permiten que uno no tenga muerte espiritual. No vivir esto en plenitud genera muerte espiritual. Como el Padre lo ordena, que tiene que estar circuncidado y que tiene que celebrarse el Pesaj. Sin embargo, como explicábamos recién, la circuncisión hoy día, ¿no es cierto? Nosotros, aquellos que somos creyentes en Yeshua, los varones, han recibido la circuncisión no hecha de manos. Pero sí, claro, las mujeres también tenemos una circuncisión de corazón cuando nosotras también renunciamos a nuestra manera de pensar y vivir antigua y nos convertimos al Dios de Israel. Y este es el nuevo pueblo, el transformado, el que pasa de muerte a vida, ¿verdad? Aquel que tiene vida espiritual. Claro. Aleluya. Y esto es ve como una nación nueva, como un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. Caen los dioses de Israel, caen los ídolos, la idolatría en nuestro corazón, y de todo aquel que pasa a ser nación adquirida por Dios. Y además cae la circuncisión del corazón en aceptar al Dios vivo como tu Señor y como tu Salvador, aquel que nos libró
de la muerte y aquel que libra de la muerte al pueblo que está saliendo, y que está, saliendo de Egipto. Bueno, de hecho, me recordaste esto de que realmente cuando vemos el sacrificio de Cristo, nosotros siempre mencionamos como dice Juan Bautista, cuando lo ve, ¿no es cierto? Dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces muchas veces como cristianos asociamos de que el sacrificio de la cruz fue por esa muerte, ¿no? Fue por el perdón de nuestros pecados. Pero realmente ahí lo que venció Cristo fue la muerte. Amén. ¿No es cierto? Y ese testimonio es importante porque fíjense que Él dio su vida por amor. Y así como Él dio esa vida, dice en Efesios 5, ¿no es cierto? El 26 y el 28, dice que como Él dio su vida, los esposos tenemos que dar la vida por nuestras esposas, así como Cristo la dio. Entonces es traspasado al rol individual de la familia, del hogar, del matrimonio, cómo se guarda esta transformación, este nuevo caminar en Él. Y a eso estamos llamados a reconocer de que hay una transformación del corazón de esta nación que va a salir como luz a las naciones. Amén. Va a empezar a caminar por un desierto, ha pasado de muerte a vida, han caído los ídolos y ha tenido la libertad para describirle a la nación más poderosa hasta ese minuto que sus deidades no tienen ninguna influencia en ellos y lo tienen que hacer vestidos en la noche rápido, preparados con su borbón y con su bastón, como preparado, con actitud disponible de querer alejarse lo antes posible de esa vida antigua. De hecho, el Señor tiene delicadezas en esto. ¿Y sabe qué? El pueblo le da dinero asemejando el llamamiento a ser esposa. ¿De quién? De Rebeca. ¿No es cierto? De Rebeca. Y le coloca alhajas de oro. De plata. Los zarcillos de oro y de plata y claro, los brazaletes. Y le regala vestidos nuevos. A la novia, que iba a ser la novia de Isaac. Claro, ¿y quién hacía eso? El Damaseno, el espíritu que representa, ¿no es cierto? El Espíritu Santo de Dios. O sea, nos recordamos también cómo viene trayendo el Señor cíclicamente a visitar cuál es la imagen que tiene que tener la nación santa, el pueblo escogido por Dios, que es la novia, que es quien se va a casar con Hashem, ¿no es cierto? Sí, porque de hecho los brazaletes representaban eran 10 brazaletes. Sí. Los cuales pesaban 10 ciclos. Ok. Pero que representaban, y bueno, en ambas manos, algo así era el asunto. Los mandamientos. Representaban los mandamientos del Señor, que después los vamos a ver más adelante. Sí, claro. Y que va saliendo con esta joya, con esta riqueza, y que de otra forma se van a traducir también en los recursos que tienen que tener su corazón espiritual, con este nuevo ser espiritual, para poder levantar una adoración, alabanza y servicio al Padre en el desierto. Dios los está llamando a hacer fiesta en el desierto. Y esto es por fin la salida a hacer fiesta en el desierto. Y veíamos, ¿no es cierto?, que fiesta, ¿qué es lo que era? Alabanza y servicio. La primera vez que Faraón fue Moisés y Aarón fueron ante Faraón, le dijeron, deja ir a mi pueblo para que hagan fiesta en el desierto. Ese era el anhelo del Señor. Y había otra parte de la lectura que decía, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y me alabe y me sirva en el desierto. Bueno, vamos viendo cómo el Señor dice, ahora ve al desierto, ve a alabar a tu Señor y a servirle. Y es el llamado que hay hoy día a través de esta parashá para nuestras vidas. El Señor está llamando a sus hijos para que le alaben y le sirvan. Esta es la genuina fiesta que el Señor está demandando de nosotros en este tiempo. Alábale y sírvele en el desierto. Amén.
Aleluya. Después viene la tierra prometida. Amén. Pero hay que saber disponer el corazón para alabar y servir en el desierto. Profético, ¿no es cierto? Bendiciones, gracias. Amén. Les bendecimos, shalom. Hasta una siguiente paracha. Dios les bendiga. Amén.